Hoy os hablo del nuevo gacha de Arknights Enfield, de manera rápida, esquemática y que todos podáis entenderlo. Para acceder al gacha le podemos dar a esta opción de acá, F9, o vamos a escape y le damos acá a cazar reclutas. Este sería el gacha de este juego. Ahora mismo que acabamos de entrar tenemos tres tipos de gacha. Primero tenemos este que es el Nuevos Horizontes, que sería para el de principiantes, para la gente que acaba de entrar. Después tenemos caza de reclutas certificada, que este sería el banner del personaje promocional. Y después tenemos este que es caza de reclutas básica, que es el permanente. En todos estos gachas, para poder hacer tiradas, vamos a necesitar permisos de diferentes tipos, según el banner. Por ejemplo, aquí en el permanente nos piden este ticket. Por ejemplo, en el promocional, tenemos estos tickets, estos y hasta incluso estos. Y este que es el especial para nuevos, tenemos este. Y oro berilio. Lo vamos a ir consiguiendo mientras jugamos y avanzamos con el juego. Empecemos con el banner Nuevos Horizontes para principiantes. Se garantiza un personaje de 6 estrellas en un máximo de 40 tiradas. Y como en otros gachas, se garantiza un personaje de 5 estrellas o superior en un máximo de 10 tiradas. También comentaros que al hacer 40 tiradas vamos a obtener como bonificación un suministro de armas, donde vamos a poder elegir gratis un arma de 6 estrellas, de las siguientes que tenéis ahí en pantalla. En este banner solo se podrán hacer 4 multis, con 4 tickets de estos que estáis viendo ahí, que cada uno equivaldría a 10 tiradas, a una multi. Así que no habría tiradas individuales. Estos tickets se podrán obtener en el evento para principiantes Nuevos Horizontes. Si le dais a este apartado os llevará al evento. Para completar este evento tenemos que avanzar con la historia principal, completar esas 4 misiones que estáis viendo ahí, y cada misión nos dará un ticket para que podamos hacer una multi en este banner. Una vez que ya hayamos hecho las 40 tiradas, no se podrán seguir haciendo tiradas y el banner se cerrará. Ahora pasemos al permanente. Como podemos ver, se pueden hacer tiradas individuales o multis. Lo dicho, podremos hacer tiradas con estos tickets, se van a conseguir en eventos, jugando y demás, o con este material. Por lo que sé, la multi nos costaría unos 5.000 de este ítem. Y las individuales deberían de costar unos 500. Algo que tiene este banner es que si llegamos a las 300 tiradas, vamos a poder tener un personaje de 6 estrellas del permanente a elección. Solo tendremos que darle a este apartado y aquí cuando lleguemos a las 300 tiradas, elegir cuál queremos reclamar. Y solo tendremos una oportunidad de selección. Por lo que sé, esto no se va a volver a repetir. En este banner, al igual que en otros, se garantiza un personaje de 5 estrellas o superior en un máximo de 10 tiradas y se garantiza un personaje de 6 estrellas en un máximo de 80 tiradas. Si no obtienes ningún personaje de 6 estrellas después de la tirada 65, cada tirada posterior va a recibir un más 5% de probabilidad de que te pueda salir un personaje de 6 estrellas. Esta probabilidad aumentada volvería a 0,8% una vez que obtengamos un personaje de 6 estrellas en este banner. Y por último pasemos al banner promocional del personaje. En este banner se van a hacer tiradas, como he dicho antes, con permisos y con oro berilio. Pero también podremos obtener permisos especiales y exclusivos solo para el banner certificado o promocional que esté en ese momento. Como por ejemplo estos que tenemos acá o estos. Como podemos ver, estos permisos especiales pueden ser para tiradas individuales o para multis. Y se podrán obtener en el centro de adquisición, en paquetes o intercambio del Kai. Así que como podéis ver, en este banner podemos hacer tiradas de diversas maneras. Lo dicho, este banner es para el personaje de 6 estrellas promocional del momento. Tienen un tiempo limitado y suelen durar más o menos unos 15 días. Aparte de que van cambiando. Actualmente tenemos a esta señorita que estará hasta el 7 de febrero. Ahora voy a comentar una serie de apartados que anteriormente no he comentado, pero que esto también se aplican al resto de banners. En este caso, por ejemplo, os estoy enseñando los índices de obtención según si los personajes son de 6, 5 o 4 estrellas. Comentaros una cosa importante de este banner en concreto, y es que estos personajes van a estar durante cierta cantidad de banners antes de ser eliminados y que ya no se pueden obtener hasta que, pues en un futuro, dentro de X tiempo, los vuelvan a poner. La Batine nos cuenta que estará en la lista de todos los personajes disponibles en el banner durante 3 banners, incluido el actual, antes de ser eliminado de la lista. Después vamos a tener a Gilberta, que va a estar en esta lista de personajes disponibles durante 4 banners, también contando el actual antes de ser eliminada, y después tendríamos a Yvonne, que estaría en esta lista de personajes disponibles durante 5 banners, también incluyendo el actual, antes de ser eliminado. Y nos comenta que una vez que estos personajes promocionales del banner sean retirados, estos personajes no serán añadidos al permanente. Para que esto lo entendáis mejor, os dejo ahí la siguiente imagen. Estamos viendo que en el primer banner, que es el actual, Lea Batine, que es la chica del pelo rojo, tiene la probabilidad aumentada
tirada es la promocional del banner. Después en el segundo banner ella pasa como a un segundo plano y en el tercer banner ya pasa a un tercer plano. Y te comenta que este personaje será retirado una vez que termine el tercer banner. Entonces como que poco a poco se va a ir quedando más atrás, hasta ser eliminado. Así que actualmente aquella gente que quiera ir a por la Eva Time, aprovechen que tenemos el 50% de probabilidades de obtenerla. Y bueno, como en otros banners, se garantiza un personaje de 5 estrellas o superior en un máximo de 10 tiradas y se garantiza un personaje de 6 estrellas en un máximo de 80 tiradas. Importante, las tiradas realizadas para alcanzar la tirada 80 se conservan y se acumulan en otros banners promocionales o certificados. Una vez que lleguemos a 80, esta garantía de obtener un personaje de 6 estrellas a la tirada 80 se reinicia. Aparte también comentaros que si no obtienes ningún personaje de 6 estrellas después de las 65 tiradas, cada tirada posterior recibe un más 5% de probabilidad de que te salga un personaje de 6 estrellas. Esa probabilidad vuelve a 0,8 una vez que no haya salido un personaje de 6 estrellas. En este banner, los personajes de 6 estrellas obtenidos tienen una probabilidad del 50% de ser un personaje promocional del banner, el que tiene la probabilidad aumentada, o un 50% de ser un personaje de 6 estrellas random, sin probabilidad aumentada. Por ejemplo, alguno que sea del banner permanente. En este banner se garantiza que obtendrás al personaje de 6 estrellas promocional, el que tiene la probabilidad aumentada, en un máximo de 120 tiradas. Esto solo se activa una vez en este banner y se reinicia cuando el banner termina. Las tiradas realizadas para completar las 120 tiradas no cuentan para otros banners del juego. Son exclusivas del promocional o certificado. También comentar que en este banner recibirás una ficha del personaje de 6 estrellas promocional como bonificación por cada 240 tiradas. Estas fichas serían copias del personaje, dupes. Aunque comentar que las copias, los dupes, te pueden salir antes incluso del 240. Esto ya depende de tu suerte. Pero en la 240 vas a tener una bonificación y te van a dar una copia del personaje. Y una cosa importante a comentar es que si haces 30 tiradas en este banner, recibirás 10 intentos de reclutamiento urgente adicionales, que cuentan como una tirada gratis por 10. Una multi gratis, básicamente. Esto solo es válido durante este banner y no se transfiere a otros banners del juego. Esta tirada garantiza un personaje de 5 estrellas o más. Esta tirada gratuita por 10, esta multi, no cuenta para subir el pity del banner, ni para la garantía de las 80 tiradas, ni para la garantía de las 120 tiradas. Y antes de terminar, os voy a dejar por pantalla los boletos de Arsenal que vamos a ganar dependiendo del rango de la rareza del personaje que nos toque. Aparte de cómo iría el tema de los dupes, ¿vale? Lo tenéis acá, os lo dejo por pantalla. Que básicamente si consigues un personaje que ya tenía, se convierte en una ficha. Espero que esta guía les haya ayudado a entender mejor este gacha. Si tenéis alguna duda de más, déjenmela por comentarios. Muchas gracias a todos por estar, por verlos, soy Panza y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.